la salvación y la felicidad. La doctrina católica nos ofrece una visión cristiana del mundo para aprender a ver la vida con una perspectiva sobrenatural y fundamentalmente conocer la verdad de Dios, del ser humano y del mundo. Estas claves que vamos a ofrecer se refieren más a la forma de evangelizar o a la manera de comunicar el mensaje que en el propio contenido o la persona del evangelizador. En primer lugar, la empatía y el mensaje existencial. La empatía me refiero a que debemos empezar comprendiendo a la otra persona, acogiendo, sin juzgar, buscando lo que nos une. Es importante ponerse en el lugar de la otra persona, lo que le preocupa y lo que más desea, porque también nosotros tenemos dificultades en ellos. Entonces, la otra persona se puede sentir comprendida y dirige su atención hacia lo que decimos. Y desde esa empatía ofrecemos un mensaje existencial que toque su vida concreta. No perderse en detalles teológicos o complicaciones doctrinales. Es decir, no comenzar con un mensaje abstracto que no hace el esfuerzo por ponerse en el lugar del otro y que nada tiene que ver con su vida. Por lo tanto, empezar desde lo más humano y cotidiano para elevar con el mensaje de la doctrina católica. Me refiero a la evangelización de la cultura del momento, comprender lo que preocupa ahora en el mundo y lo que se discute en los distintos círculos sociales, las películas del momento, la música, el deporte, las tendencias de moda, porque, como decía San José María, vivimos en el mundo al que amamos apasionadamente, porque ha salido de las manos de Dios. Más de una vez he oído decir que un católico debería llevar consigo la Biblia y el periódico para iluminar lo que sucede en el mundo con la palabra de Dios. A veces quizás se ha evangelizado más desde arriba hacia abajo, es decir, desde una situación en la que poseo la verdad y te la lanzo desde arriba con seguridad y sin ponerme en tu lugar ni importarme tus circunstancias. Sin embargo, la forma que tenía Jesús y los santos de evangelizar es desde la empatía, la comprensión, la acogida de misericordia, y ir ofreciendo la respuesta de la fe católica con ternura y compasión. Es decir, ir de lo más humano a lo más sobrenatural, de lo físico a lo metafísico. Como decía Renan de Fulton, el gran ejemplo de la evangelización es Jesús en su encuentro con la mujer samaritana. Primero, Jesús se sitúa a su nivel y le hace ver que comparte una misma necesidad con ella, y es que tiene sed. Es decir, primero genera empatía, con paciencia y cariño. Después le lleva del plano más natural, la sed de agua, al plano más espiritual, describiendo su sed de realidades más elevadas. Y es ahí cuando le ilumina con la verdad y la fe, de un agua viva que puede saciar. Jesús hace un cambio de planos, de lo natural a lo sobrenatural. Después de compartir su necesidad más básica y natural, le descubre su anhelo por algo más profundo que sacie su deseo de amor y felicidad, con un mensaje existencial que toca su vida, habla hasta de sus maridos. A veces me preguntan, ¿en qué afecta a mi vida todo esto? Eso es, tenemos que mostrar cómo el mensaje cristiano afecta a mi vida hoy, ahora, para levantarme de la cama con más alegría, para querer mejor, para sanar el corazón, para aceptar mi vida como es. Es decir, el mensaje debe ser existencial. Para que llegue la evangelización es necesario abrir el corazón del otro, porque en nuestro mundo de hoy hay un clima de confianza. Es posible que esta desconfianza se haya producido por el relativismo, la eterna duda, el materialismo, o también quizá por las heridas causadas dentro de la Iglesia. Pero es necesario primero abrir los corazones y vencer esa distancia afectiva entre la persona a la que diriges el mensaje de la evangelización. Por eso, es necesario conocer a la persona destinataria de la evangelización, conocer sus heridas y sus anhelos. Y para eso es fundamental que se sienta comprendida y querida. Comenzar desde la empatía para pasar a un mensaje existencial. En segundo lugar, ir a lo esencial, al querer, la esencia de la fe. Debemos recordar al mundo una verdad esencial, y es que Dios te ama apasionadamente, que te quiere, que quiere que seas feliz y que quiere llevarte al cielo. Mucha gente no sabe quién es nuestro Dios y qué bueno es Dios. Muchos piensan que Dios es un ser lejano que está en el cielo y que nos vigila para ver si vamos a misa y no cometemos muchos pecados. Pero ese no es el Dios verdadero que nos ha revelado Jesucristo. En primer lugar, Dios es un Padre misericordioso que nos quiere con locura, que nos comprende, nos mira desde el cielo y nos sonríe. Su amor por nosotros es incondicional e imparable. Es decir, tenemos que empezar siempre por el querigma, la esencia de la fe, que es el amor de Dios revelado en Jesucristo, que se podría expresar con el versículo que algunos dicen que resume toda la vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Madre Teresa de Calcuta comenzaba sus charlas y discursos de la misma manera, siempre recordando el amor de Dios por nosotros, como lo hizo, por ejemplo, en las Naciones Unidas en 1985, y comenzó diciendo: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús al mundo para darnos la buena noticia de que Dios nos ama y que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama a uno. Que nos ha creado por una sola razón, para amar y para ser amados. Y no hay otra razón. No somos solamente un número más en el mundo, somos hijos de Dios. Y eso es lo que hacía ella, siempre comenzaba con el querisma, lo esencial. Y cuando vamos a tratar un tema de nuestra fe, no caen en detalles teológicos o temas que no son los más importantes. Es decir, relacionar lo que hablamos con el amor de Dios, la felicidad y la vida concreta de las personas. Esto es lo primero y que debe estar siempre en la manera de evangelizar. Ir a lo esencial, el querisma. Esto nos ayudará a ser claros cuando hablamos de Dios. En tercer lugar, utilizar un lenguaje actual y en positivo, con la intención de adaptarse a la forma de hablar y pensar de la gente del mundo en la que vivimos. Si Dios ha tenido la condescendencia de adaptarse a la forma de comunicarse de los hombres para que lo entendiéramos, ¿por qué nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de adaptar nuestro lenguaje y las verdades de la fe a la forma de hablar que tiene la gente de hoy? Esto no quiere decir cambiar la verdad, sino acercar el misterio de Dios al mundo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, se adaptó a la gente sencilla de su época y les habló por medio de palabras, y utilizando analogías de la agricultura, del campo, de ovejas, de trigo, de semillas, ¿por qué no vamos nosotros a adaptar nuestro lenguaje a la forma de hablar de hoy en día? Es lo mismo que hizo San Pablo, y por eso escribió: me he hecho todo para todos, para salvar de cualquier manera al mundo. A veces podemos tender a utilizar un lenguaje clerical o demasiado abstracto o filosófico, que cansa a la gente y dificulta su comprensión. Especialmente nos puede suceder cuando no sabemos explicar, que caemos en abstracto o en lo que hemos aprendido de memoria o en un clericalismo del lenguaje. Y es importante que ese lenguaje, que tiene que ser actual, sea positivo, comenzando siempre por lo bueno, lo que une, lo que edifica. No empezar condenando, hablando del pecado, del infierno, de la culpa, que puede aplastar o asustar las conciencias de las personas de hoy en día. O sea, primero el positivo, destacando el amor de Dios, la misericordia, el amor a los demás. En general, a los santos les gustaba proponer la vida cristiana no tanto como una lucha negativa por el pecado y el miedo a condenarse, sino como una meta positiva para crecer en la virtud y en el amor, para alcanzar el cielo. El corazón humano está sediento de mensajes de amor y de esperanza, y nosotros tenemos al amor de los hombres, Jesucristo. En cuarto lugar, destacamos la importancia de la belleza a la hora de comunicar la fe. Por ejemplo, en Word of Fire del obispo Barna se tiene en su esencia la evangelización de la cultura a través de los tres trascendentales de la belleza, la bondad y la verdad. Especialmente lo que se llama la vía cultitudinis, la vía de la belleza. Me llamó mucho la atención cuando escuché a los Barna decir que si quisiera convertir a una persona, lo haría a través del trascendental de la belleza, siguiendo a Baltasar. Dice que llevaría a esa persona a la Catedral de Chartres, en Francia, o yo le llevaría a la Sagrada Familia en Barcelona, en tantos lugares, y que él le llevara a lo trascendente y le conquistara el corazón. Este aspecto de la belleza se ha utilizado desde el principio de la cristiandad, en obras de arte, en la construcción de catedrales, en la música, en los ornamentos de la liturgia. Y queremos seguir esta tradición de la Iglesia utilizando también la belleza en el mundo digital, añadiendo imágenes en los vídeos, en los escritos para que ayuden a elevar el espíritu y ayuden a fijar la imaginación, que realmente hace estar con una sobredosis de imágenes. Por otro lado, decía el obispo Barna que si quisiera convertir a una persona, más aún, le llevaría a la casa madre de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, para que viera y palpara la belleza de la caridad cristiana. Nada hay tan hermoso como la caridad cristiana. Como decía Madre Teresa, el amor en acción. Esto me gustó de manera particular porque eso fue lo que sucedió en mi vida. Fui con 18 años a Calcuta y me cautivó el amor de las misioneras de la caridad de los más pobres. Y es más, algunos historiadores han afirmado que la mayor expansión de la Iglesia se produjo por el testimonio de caridad de los primeros cristianos que en el siglo II, durante la epidemia de la peste, se quedaron en Roma para cuidar de los enfermos. Con esto quiero decir que la belleza está en el contenido, en la forma y en la vida.
La belleza envuelve toda la realidad de la fe católica. Como decía Dostoyevski, la belleza salvará el mundo. Bueno, esta es la vida de multitudes, la vida de la belleza. En quinto lugar, Jesucristo en el centro, el cristocentrismo. Jesús es la plenitud de la revelación, es todo para nosotros. En el fondo, la evangelización es llevar a las personas a conocer y a encontrarse con Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hablar de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo y sobre todo su pasión, muerte y resurrección. Jesús, Jesús, Jesús. El Papa Francisco ha dicho, si no se pronuncia el nombre de Jesús, no hay anuncio del Evangelio. Eso es, si se genera empatía, se habla de sentido de la vida positivo, de virtudes de moral, de ideas, pero no se habla de Jesús, no hay evangelización. Serán ideas que inspiren y ayuden, pero no es evangelización. Y no hay nada tan bonito como hablar de Jesús a los demás. Los apóstoles y los santos, en el fondo, querían compartir con los demás la alegría de Jesús. Una forma de poner a Jesús en el centro de la evangelización es, después de comenzar con empatía, de forma existencial, proponer las enseñanzas de la fe católica y terminar poniendo arriba a Jesucristo lo más alto, como respuesta a todo. Como decían los padres de la Iglesia, Jesucristo es el verbo abreviado, la palabra abreviada. En él está compendiado todo. En la Constitución de Iberro del Concilio Vaticano II, comentando el comienzo de la Carta a los Hebreos, se dice: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable. En él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esto. Y lo expresa San Juan de la Cruz de una forma muy sugerente. El doctor místico decía: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes, en parte por los profetas, ya lo ha hablado todo en él, de su Hijo. Jesucristo en el centro, y nos revela la plenitud de la divinidad. Finalmente, en sexto lugar, el plano sobrenatural de la gracia. Es decir, cuando comunicamos la fe, intentamos ser empáticos y existenciales, utilizando el lenguaje actual. Si no hablamos de la gracia y del plano sobrenatural, se puede caer en un simple psicologismo, o una charla motivacional, o de autoayuda, o coaching. La gran diferencia para nosotros católicos es que contamos con el Espíritu Santo, que con su gracia hace posible que podamos vivir esta vida sobrenatural de los hijos de Dios. No es que propongamos simplemente un ejercicio de superación personal, de ser la mejor versión de ti mismo, sino que además contamos con la gracia de Dios, que nos lleva a vivir de fe, de esperanza y de amor. Por eso podemos proponer a los demás el camino de la santidad sin temor, porque cuentan con la vida de Dios, su Espíritu que les santifica. Cuando comunicamos la fe y evangelizamos, partimos de la situación concreta de las personas. Intentamos comprender que los demás se sientan identificados con lo que decimos, pero luego debemos elevarnos al plano sobrenatural. No tener miedo a invitar a la gente a la santidad. Como hizo Jesús con la samaritana, que en un momento lleva a cabo un cambio de lo natural a lo sobrenatural y le habla del agua viva del Espíritu. Hablemos, por tanto, del Espíritu Santo y de la gracia que lo cambia todo y propongamos un camino de máxima santidad, un camino sobrenatural. Por consiguiente, no debe faltar la formación en los sacramentos, que son los medios por los cuales Dios nos quiere dar su gracia como ordinario. Conocer mejor los sacramentos, aprender a vivirlos así mejor, para aprovechar la gracia de Dios. El plano sobrenatural de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Esta sería la última clave. Estas 6 claves para la nueva evangelización quieren contribuir al esfuerzo de la Iglesia por dar a conocer la belleza de la fe católica de forma actual. San Juan Pablo II convocó a toda la Iglesia a una nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. En un nuevo impulso evangelizador que tenía como finalidad responder a los grandes desafíos del mundo. Había llegado el momento de llegar todas las puertas eclesiales a la nueva evangelización, que se dirige especialmente a los que han perdido la fe o se han alejado por la secularización. Es decir, a personas que han sido bautizadas y que, aunque hayan crecido en una familia católica, no tienen a Dios en su vida. Benedicto XVI habló de los paganos bautizados. ¿Qué expresión tan fuerte? Nos encontramos con muchos cristianos bautizados, pero sin encuentro con Cristo. Lo que destacó San Juan Pablo II de la nueva evangelización fue que era nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, pero sin cambiar su contenido y su ser. Más recientemente,
el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Fratelli Gaudium, invitó a una nueva etapa evangelizadora, con un renovado dinamismo misionero. Y en 2015 dijo: la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio tiene que ser renovado con sabiduría pastoral. Por lo tanto, estas claves nos pueden servir para entrar en contacto con el mundo de hoy secularizado, con una sociedad que parece indiferente al tema de Dios, pero que tiene sed de algo más. Nos vamos a dirigir a esos deseos insatisfechos y a dar respuesta a sus grandes inquietudes a través de la doctrina católica. Estas son las 6 claves que Filipo interpreta. Primero, empatía y lenguaje existencial para conectar con los clientes y tocar su vida concreta. Segundo, ir al esencial, poniendo siempre de bien el amor de Dios incondicional en Cristo. Tercero, lenguaje actual y positivo para que nos puedan entender y recibir el mensaje cristiano con el corazón abierto. Cuarto, la vía de la belleza en el contenido de la vida y las formas de evangelizar, la vía concretas. Quinto, Jesucristo en el centro, como plenitud de todo lo que hacemos. Y sexto, plano sobrenatural de la gracia, proponiendo un camino elevado de santidad, contando con la acción del Espíritu Santo. Bueno, esperamos que estas claves nos ayuden a dar a conocer mejor la doctrina católica y que puedan ayudar a muchos jóvenes a descubrir la belleza de la fe y a encontrarse con Jesucristo. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Muy motivado, ¿verdad? Se buscan rebeldes, lo pueden seguir en mi casa. Se buscan rebeldes, no tienes a Ajá. Muy bien, entonces tiene mucho que ver con lo que ya nos había introducido el señor Benjamín. Entonces, vamos a retomar lo que estaba hablando el señor Benjamín. Ya hacemos también un feedback de todo lo que vayamos a vivir. Tenemos cómo debemos llegar a los hogares. Entonces, el aspecto físico de la apariencia debemos presentar, ¿verdad?, a esa persona que debemos ver. Por eso siempre digo, que no cause la manifestación. Segundo, el salud. Es un claro, dice aquí Jesús dijo a sus discípulos: al entrar en la casa piden la bendición de Dios a todos y a la bendición de Dios. Hoy hay que presentarse que sigue el motivo de la visita, hay que venir, sobre todo identificarlo como cristianos, para que no haya un libro, no limpia la cuenta como la cuenta si no se puede en la última visita del discípulo, tuvo una gran experiencia que hemos recibido afortunadamente por los números de mostrar interés en el diálogo, observar qué pasa para que cada quien quiera diálogo, que durante ese diálogo podamos tener una imagen de esa persona, que piensa más o menos que siempre, cómo podemos limpiar la conversación de la mostrar interés, cercanía y sencillez. El problema es que algo completo. Evitar mostrar aire de la en su prioridad, de que un nacimiento se izquierda y sobre todo. Nuestra manera de hablar debe de prestar interés, curiosidad, confianza, no buscar inconveniencia o más mientras es poder. Este es un reto, ¿verdad? Porque no podemos hablar de las siempre no pueden nosotros no debemos caer en no vivir como afición de opinión, porque sería caer en el valor subjetivo. Porque es misión de valor subjetivo, porque encontramos una opinión sin tener conocimiento de causa. Y no sabemos que esta persona que tiene opinión con sistema de explicación.
Hoy depende mucho de eso. Y hay mucha rechazo que la persona se parece. Evitar en lo posible la vida de una vez que esta persona se ha empezado a quitar, nosotros ya fuera de varios planes, ver más o menos de la cosa que no es y cambiar en ese sentido. Y hablar sobre todo la por medio de exilio, el pago de video, todo la humanidad. Pues un mismo nadie puede levantar el discípulo de la profesión. El único dueño de la unidad es un Cristo. El grupo de Dios es ¿cómo alcanzamos ese equilibrio? ¿Para qué tomamos un camino? Esto es un camino que quiere llegar al principio, tiene todo el principio. Una vez, es una juicio que cae, como llegamos a Dios, en ese camino, pero ¿cómo tomamos ese camino? Acabo de decir que a veces es también, sobre todo los 13 capítulos de la Biblia, son la comunión y la confirmación. Obras de caridad, servicio, y sobre todo la caridad para encaminar el servicio. Apoyar a la persona que le sirve. Si de repente la persona está equivocada, la que de fondo, y que habla de cómo que no es equivocada. No hay que decirle que está equivocada porque quiere decir si tener un conocimiento de lo que está hablando. Esa persona que puede entrar en eso. Si se pone regazo, bueno, se viene como dice, inclusive de familia, porque ayudar a la persona de encontrar ya tu verdad, un consejo, pero la persona, por eso que esa persona recibe una orientación. Y lo otro, ¿verdad? Informar sobre la actividad de la identidad. ¿Cuáles son esas actividades? La utilización de la persona pública. Preguntarle a esa persona, sus hijos o ellos, para alcanzar a recibir justamente y ver de qué forma puede hablar. Tomar nota, pero no desentenderlo. Si no tenerlo, no consigue visita, o invitarlo a la práctica. Para que él no en el sector de la secretaria se pueda ir. Bueno. Y algunos consejos generales siempre dicen y preparaba la disciplina humana con una buena función y difusión. Eso es el o sea, no deben llevar a un concepto a influenciar. El que va a la se deja bien preparado de la sobre todo si hay muy diferente. Ser dirigente. El no perder tiempo por la sociedad de verdad que hacer un individual y disfrutar. De repente, bueno, nosotros como los organizadores intentamos ese tiempo, salimos a la organización, debería pasar el tiempo. Porque nos creamos mucho tiempo con una persona y la gente de personas que si vivir con verdad a lo que vamos. Ser serio, dedicar toda la verdad crítico de sus problemas necesarios. O sea, una persona sin comentario, hablando de política, bueno, ser prudente, servirse la conversación para el consejo de vida. No creer fácilmente en el año que dice el homicidio de las personas y a aquel hermano que dice nada. De repente, aunque sí, no tiene el problema, pues escuchar, muy interesado,
y ver si esa persona dice, estoy bien, de mucha forma, pero poder, que eso no es real, también. Cuidarse de no volver cuando alguien delante, es muy importante. Aunque si el recibito, el tipo de daño, entonces no creo. Claro, la palabra que come, hay que guardar el crecimiento para sí. No avergonzarse de nada, excepto hace no solo a la persona que lo recibe con pureza y a aquellos conocidos, sino más bien hacerlo con todas las personas que necesitan. Esto es verdad, hacer un cristiano cuando dice la fácil, no tiene ninguna razón de decidir, aprender a seguir en lo que quiere. Y conocer la diferencia todo de la parroquia, el sacerdote encargado de saber lo que se pone en la parroquia y el señor de nadie, que habría que explicar en la persona en la actividad o alguien que se pueda comunicar con el mundo de la persona, que era Vamos a ir explicando algunos aspectos para que ahora nuestros hermanos nos hablen del centro de esa organización que es Kerigma, ¿verdad? Hermanos Carlos, Noemí nos van a hablar. Podemos precisar lo que hemos ido escuchando, ¿verdad? Tanto del hermano Benjamín como de en San Pablo. Hay el mismo Señor Elizabeth, San Pablo, gracias por decir sí y estar aquí, porque estamos haciendo vida nuestro compromiso bautismal, ¿verdad? Porque la iglesia es misión. Así que le doy más gracias. Gracias. Me emociona, son ustedes bienvenidos y vamos adelante con el grupo. ¿Sí? Como le he dicho muy bien, señor Benjamín, llegamos siempre con un saludo amable y mexicano y que venimos en nombre de la parroquia. Y que ha sido el padre Gabriel quien nos ha enviado. Eso hay que decirlo, ya de entrada. Y por favor, pedir permiso para poder compartir. Sí, esa parte de la empatía que está consistiendo de estar siempre en la casa. ¿Sí? Y la gente, mucha gente se va bien. Yo sé que casi todos aquí tienen experiencia en la misión. La gente empieza a pasar por aquí, siéntese. No te estoy cocinando, que se quede. Otra cosa que digo está en fútbol, que ama el fútbol. ¿Sabes lo que tiene el papá del fútbol? Lo que la pasión del varón, o sea, como dice el padre, cualquier posible momento está en la cultura, aprovechar y decir, el fútbol también va a pasar, si no, tenemos que aprender a pasar el varón. Si nosotros no sabemos jugar, en la vida no somos hijas, tenemos que encontrar que somos hermanos, amarnos, aprender de todo, en fin, buscar esa empatía, ¿verdad? Ese momento previo a la palabra, porque la palabra tiene que llegarse. Y aquí tenemos que tener una propuesta, puede ser otra, pero que queremos a necesitar esa discusión y escuchar la palabra de Dios. Yo por lo menos normalmente cuando hemos ido a misionar, aquí tengo varias opciones que pueden ser otras, pero el juicio final, Mateo 25, 31, 46, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve, ¿sí? Tengo varias necesidades, paso una otra semana para copiar qué tal el digo, está la palabra de los talentos, está la oveja perdida, ¿sí? Por eso digo, el juicio final, para los que podemos, de hecho, el equipo no se puede hacer nada. Y miren, el equipo de la si nosotros con el centro estuvimos, llevábamos varias citas, y el misionero iba diciendo, esta es la que me sale, mira lo que la gente necesita. En otra casa la vamos a pedir así, hermana, feliz, que bueno, así que vamos a seguir partiendo la iniciativa iluminante. Pero tenemos una cantidad de citas para poder. Entonces, ahí tenemos que sería ahí. Es una propuesta que no puede haber otra, solamente para que tengamos citas. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ha dicho muy bien el hermano de los amigos, no podemos improvisar. Tenemos que llegar, que nos vean primero alegres, que personas de paz, serenas, empáticas, y que sabemos lo que vamos a hacer.
he dicho no viene nada de justificar a una situación que esté pasando, y menos que nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver algunas citas que nos pueden servir. Mateo 25, trae la Biblia. Sí. Mateo 25, 31 al 46. El ejercicio final, bueno, es disciplinar, ¿no? Imagínense, está terminando Mateo con eso, y todos seremos juzgados en el amor. ¿Por qué? Porque tuve hambre, entonces, reforzar esa fraternidad, ese que le diga por. Si no, y cuando tenemos que cuando condición tienes que tener. Ah, pero a ver, se está limpiando, ¿por qué? Porque si es diferente, no la familia. Tener familia en la cárcel, con hambre, dolorcito, y todo eso aplica en nuestra vida. Ya tenemos ese mensaje, pero clamamos, leemos y leemos que la gente participe. No deseamos que nosotros tenemos dos porque venimos a enseñar a mujeres que no tienen fe y no conocen. Miren, son ellos los que nos van a evangelizar. Nosotros prestamos nuestra voz y la humildad del servicio, pero quiero que la gente también participe. ¿Quién tiene que ver? Y es hermoso cuando la gente empieza a hablar. Y esa es la riqueza, no solamente que hablemos nosotros y que nosotros aquí, los biblistas y los. No. Hay que ver que la gente participe. Luego tenemos Mateo 25, 14, 13, la palabra de los talentos, ¿verdad? Que tenemos nuestra responsabilidad, debemos dar los dones dignos, que dice 14 y 30. Del 14 al 30. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad de poner al servicio y a trabajar los talentos. No escondamos los talentos. A ver, ¿qué bueno tienes tú? A lo mejor presumito. Bueno, que a mí me gusta cocinar. Qué bueno, tienes que ir a la casa, tienes que comprar el servicio, ¿verdad? Y en la parroquia, o a mí me gusta cantar. Qué bueno, en la parroquia hay grupos de canto, acérquense. Pues va muy bien invitarlos, ¿verdad? A participar. Y me gusta el fútbol, porque no sé cómo me invita de fútbol en la parroquia, qué sé yo. Buscar que la gente, que todos podamos entender que esos talentos son responsabilidad de nosotros para hacer el servicio, ¿verdad? Ok. Luego tenemos Lucas 15, 1, 7. Lucas, el Evangelio de la Misericordia, todo lo que es capítulo 15, es una belleza, ¿no? O sea, Lucas 15, esa es la oveja perdida. Lucas 15, 1, 7. Cuando le encuentra que está lejos, no la agarra a golpe, no se pone a juzgar, a criticar, a decir, porque él es juicio, lo es miserable, ¿no? Lo toma, lo abraza, ¿verdad? Lo busca con esa misericordia, con ese amor, nos presenta, como decía el Padre, es un amor. Porque Dios no me castiga, eso habla una manera de ver el Antiguo Testamento, Dios no es misericordioso. Entonces, presentar a Dios bonito, con belleza. Si nuestra fe es una fe de imposición, de negatividad, yo respetando mucho a los hermanos separados que también me ponen mal, porque los gritos de ellos es fuera Satanás, fuera y el diablo es Satanás. Mucha predicación de Satanás en el Antiguo Testamento, se quedaron allá como que no conocieron a Jesús, de la misericordia, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar lo mismo, que tengamos cuidado, y si nosotros estamos en la iglesia, y miremos cuidado, que lo voy a agarrar de la primera casa del infierno, no. Ese no es igual, ¿verdad? Siempre. Exactamente, la palabra de la samaritano que viene ahora, Lucas 15, 11, 32. Bueno, aquí está el hijo pródigo. Este es el hijo pródigo. También está el samaritano. Lucas 16, 19, 31. Está el hombre rico y Lázaro. Sí, el pobre también por el egoísmo, ¿no? También una palabra egoísmo. Y por supuesto, bueno, el hijo pródigo. Lo que necesite ahí hay mucho, pero toda la parte de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, aquí podemos conseguir. Entonces, como tenemos todas esas espirituales que estamos navegando, es muy importante la prioridad, es una facilidad de saber. Entonces, caminando de un sitio a otro, vamos viendo, ya hay y nos empujamos. Inclusive salir de la casa que yo nada que te que se sientan partícipes, no que se sientan que la simpatía de un merecimiento, no, sino que se genere esa empatía, como decía el de humildad. ¿Ok? Mi hermanita. Yo no tengo mucha experiencia, nada más como que lo viví, y nuestro esposo que fue con nosotros, maravilloso, a evangelizar por allá por el cuando vimos esa escalera, yo decía, bendito Cristo, primera vez que yo veo
Sube esa escalera, ¿verdad? Bueno, eso fue una experiencia bien bonita. Yo me uno a ellos, pero yo siento, ¿no? Que a veces uno se prepara, pero en ese momento es que uno no sabe lo que le espera, ¿verdad? O sea, el espíritu va a iluminar y lo tenemos que ir preparados. Y yo empiezo a hablar, y que la gente hable, que la gente hable, no, que la gente hable. Efectivamente, Dios y a cada persona, porque aquí se puede compartir la palabra, que podamos leer, que prácticamente resuene, Déjelo así. dejar que la gente resuene y todo eso. Luego vamos a invitar a orar por la familia, esta parte es importante. Ahora vamos a orar por esta familia. ¿Cómo es la familia? Es importante saber qué es la familia. ¿Cómo se llama la familia? Vamos a llamar y los invitamos a orar. ¿Sí? A orar. Después de. Sí, ahí vamos. Esta, me faltan otras, pero es la que están en este momento, pero en eso. Sí. Sí, bueno, nosotros ahorita la ley, pero lo buscamos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, decía que después de proclamar y hacer esta resonancia en la casa, ¿verdad? La enseñanza que nos da la palabra, de invitar a orar. Vamos a decir, sobre todo si hay personas enfermas en la familia, ¿verdad? O una situación difícil, un momento que no sabe mirar cómo partir, cuando se está que se acaba de morir la abuelita, generar empatía en ellos, e invitarlos a orar con ellos, hacer una oración de intercesión por la familia. ¿Qué le pedimos a Dios? Para invitarlos a ellos a que pidan a Dios, hacemos una oración, hacemos un Padre Nuestro. ¿Verdad? Nosotros decimos como ellos creemos en María como una madre. Si yo no me doy cuenta, nosotros le decimos, bueno, si vemos los evangélicos y nos están escuchando, no tienen como su mamá María porque hay que respetar. Pero de lo contrario tenemos que decir porque vamos a nuestra madre. Tenemos que decir, bueno, Virgen Santa, María la protege, como la madre que el temor a la Virgen María. Decimos nuestra parroquia que se llama Virgen del Valle. No se deben de aceptar, no se deben de compartir, o sea, ya siempre aquí damos la conexión, pero la parte de escuchar la palabra de Dios y lo que vamos a ver ahora en profundidad, lo que es el querisma, no es sencillo, pero enfatizar que Dios nos ama, que ha venido y ha muerto resucitado por nosotros. Es el mundo del querisma. Bueno, a continuación viene esa oración por la familia, ¿verdad? ¿Qué nació? Acaba de nacer el bebé. Damos gracias a Dios por el tesoro de la vida. Pedimos por este bebé para que crezca hermoso, sano. Sí, oración en ese momento. Y los invitamos, como ya lo han dicho una hermana, a participar en la comunidad, eso que ya vamos a ver en horario, que esto me tengo un poco, pero horario de atención al público, cuando comienza la catequesis, cuando comienza la información, tenemos que tener la clave. Cuando comienza la inscripción en la catequesis, empieza en estos cursos, en esa fecha, vamos a ver para que la gente vea también, ¿verdad? La información que se mandar. Pero ahora ya yo me cargo, porque a muchos hermanos que nos vamos a lo que es el núcleo, lo que es el ICMA, en cuanto a la luz. Así que adelante. Bueno, buenas noches, mis hermanas. Siguiendo que verdaderamente agradezco a todos que se me dio y que, bueno, sabe lo que es pero intentar coger que a veces me parece lo que hemos mencionado por ahí. Hay algo que es importante, la preparación previa, independientemente de la formación de la reflexión. Nosotros vamos a tener una vivienda mediana. Ante todo, vamos a estar tímida. Ella, cuando nos acompañó, era la primera vez. Y a pesar de que ella había asistido a la definición de su estudio catequético que estaba preparando en la de para que se continuara. Y nunca debemos dejar de la preparación colectiva. Y el sector con la hermana, con este video, creo que en verdad hay un resumen. Voy a partir de usted comenzaba con el subsidio catequético. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos lugares que ya sabemos el sector catequético?
que sabemos dónde queda la quebradita, y el que no sabe, pues ya sabe que es un sector que con la situación geopolítica que estamos viviendo, no se va a hablar de política, vamos a llevar la palabra de Dios en cualquier momento, pero todos conocemos esa parte de la quebradita. Cuando yo hace muchos años que tengo una amiga que estudiaba quebradita, y muchas veces nos jubilábamos cuando uno dejó y se iba a la quebradita. Y a veces uno tiene que contar, no soy santa, todos los que estamos aquí, hay que opinar, somos pecadores. Y el principio se lleva a esta que les comentaba, que uno de los aspectos que hay que llegar, yo le decía al hermano, independientemente, y el que voy a decir, de una manera muy sencilla, que es que estaba incluido como segundo en este video, pero yo le mostraba a ella y sostenibilidad. Filipenses 4:4. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Sonríe, porque una sonrisa toca el corazón. No está, como decía el Papa Francisco, con cara de pepillo que comemos a mi grado, y yo voy a llegar así. No, que cierran el cuerpo. Yo le decía a mis hermanas, acabamos de déjese guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo, pero siempre es el primer anuncio. Pero la primera condición que decía la hermana, la empatía, y lo decía exactamente. ¿Por qué? Porque el que tiene Jesús en su corazón lo comunica con la mirada, con la sonrisa, con el gesto, con ese, a veces, cuando llegamos a una señora que estaba llorando y ya la abrazó y se pusieron a llorar las dos, pero la señora se sintió tomada y se sintió perdón. El primer contacto es la empatía, ser empático a donde quiera que vaya, abro corazón. Él decía, hermana, discúlpeme que estoy haciendo un resumen, un breve resumen. Entonces, fíjense, el querigma. Cuando hablamos del querigma, era el segundo paso del sacerdote español, de las telas. Ok, y ustedes a veces dirán, bueno, lo que vamos a hacer nosotros, si es el español, ya que estamos en Venezuela. Tranquila, hermano, que todo eso lo adecuado al momento y en el lugar con nuestra costumbre, como dice José, los pasos del peligro. Primer paso, el amor de Dios. Eso lo voy a mandar. Tengo en lámina y lo tengo en mi vida. Eso lo voy a mandar al grupo y también se lo vamos a mandar porque esto está desarrollado. Y el primer paso del peligro es el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted no va a decir, mira, usted está ante el amor de Dios. No, depende, porque a veces yo llego, a veces hablando del amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso para romper hielo. A veces llego con un canto, a veces llego con una flor. Eso depende de cómo es el Espíritu Santo. Pero lo importante del querigma, por sus diferentes pasos, es no puede decir al pecado que llegue a una casa y se mire, pero usted sabe que usted no tatuaje, y esos tatuajes no se ven bien, porque a mí me dijeron que entonces no podemos perdonar. El peligro, el paso más indispensable que a veces no avanzamos, sino profundizamos en el amor de Dios. El amor de Dios es grande, ya lo repetía la hermana, y es una de las frases que a mí de todas, cada vez que estoy hablando del amor de Dios con mi casa, hermano, Dios te ama. ¿Sabes por qué te ama? Y saco mucho de ti. Yo no tuve hijos, pero tienes hijos. Si tú le das que no hijos, me pegarías a tu hijo con los demás, por el pecado. Si tu madre va a decir, no. Y Dios está amoroso, entregó a su hijo. Así será el amor de Dios. Que envió a su hijo con todo lo que iba a pasar. Y entonces
3 años de su vida pública en la iglesia. Después que lo alabaron el día de Palmas, que pasó, lo crucificaron y lo que estaban con él, fueron los primeros. Entonces, el amor de Dios, a veces nosotros decimos, bueno, voy a venderle con los vasos que dijo Benjamín, o el video que dijo la hermana. Y a veces nos quedamos cortos, porque entre lo que es la parte empática y anunciar el amor de Dios, que es lo primordial, es decir, Dios te ama. Porque Dios es infinitamente grande, Dios a su hijo. De repente el hermano dice, sí, Dios me ama, pero la pensión no me alcanza. Porque es que va a haber una dialogicidad, que es muy importante. Nosotros vamos a decir, escucha, déjala que se desahogue. Porque parece mentira, hay diferentes regiones. Aquí estamos en la ciudad, pero si te vas a la playa, como hemos ido, o te vas a la montaña, o te vas a la selva, son diversas culturas. Y el amor de Dios está en todas partes. Entonces, dependiendo del lugar donde vamos a hablar del amor de Dios, buscando una cita que nosotros llevemos, lo que vamos a esperar. O también ha pasado como a veces la renovación carismática, que va a decir, bueno, hermano, que usted sabe, y abre, pero como estamos en oración, sale una cita que podemos desarrollar. Pero eso es una vez después que usted haya logrado una empatía con la persona que va a recibir en ese momento el primer anuncio. Otra cosa, a veces no sabemos si esa persona, pero es que nosotros tenemos que ir con nuestro rosario, con nuestra pedagogía, con nuestra, y decir, como decía la hermana, venimos a la parroquia de Italia, mire, el padre Gabriel le manda muchos saludos, a veces, el padre, que alguien más, ok, ya saben que han tenido un primer contacto con nosotros, pero como pasó con el testigo de Jehová, bien, ahora nosotros no tenemos que decir, pues, hermana, no, es que el testigo de Jehová, a veces, ¿qué pasa? Se quedaron en el Antiguo Testamento, pero nosotros, con la empatía, sonreímos, ¿verdad? Y no me escucho. Y para que un testigo de Jehová, y eso de cosas, te hable. Bueno, íbamos llenos del Espíritu Santo y felices con esa alegría, ese entusiasmo, porque aquí no llevamos nosotros. Eso no lo dice su palabra, donde hay todo más que estar en medio de ellos y el mensaje. Si nosotros no vamos convencidos, nosotros no vamos a Dios. Y es importante hablarle del amor de Dios, porque el amor de Dios va a satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Me ha tocado ver y a veces toca. La señora que es grande. Ajá, porque yo decía, porque aquí destacar la importancia de la belleza. La señora que estaba sola, yo Dios mío, yo me quedé petrificada. Yo es la señora. Al día siguiente era el día de la madre. Y en ese momento yo, Señor, ilumíname, porque uno tiene que permanecer en oración cuando está evangelizando, o evangelizando cuando está anunciando. Entonces uno tiene, y esa señora comenzó a llorar y estaba desesperada, y me señalaba el hijo, que el hijo era evangélico, pero yo veía, porque uno cuando observa, te das cuenta por los gestos, antes de que la persona te transmite que ella está dividida, o sea, ella está sola, pero ¿qué hago? Bueno, mira, se me dio la canción y le canté. Y la señora después es esto, destacar la belleza, porque a veces podemos llevar nuestras vidas. ¿Qué te parece esta imagen? Pero ahí, lo que se me dio en ese momento, lo que me inspiró, no sé qué se me dijo, el Señor me toma, yo fui en tu beso, yo soy vacía de barro, no soy nada. Yo a veces digo, yo como Pablo, que es una basura, que el Señor me tiene aquí. Yo a veces me pregunto, ¿qué hago con tanta chiquita? Bueno, mi mamá murió a la vez de mayo y que estoy aquí. Y me han salido misiones aquí, pues el Señor me tiene aquí, pero la misión es, como lo dijo Jesús al profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre te elegí, no tengas miedo. Y donde yo te vaya, tú irás. Porque nosotros estamos llamados a la misión, a la evangelización y a ser profeta. Nosotros tenemos que tener la obediencia de Dios.
pero hay que buscar una manera empática de soltar y decir las cosas bonitas aunque duelen. Hay que decir las cosas bonitas con amor. Entonces, me llamó mucho la atención porque cuando ella hablaba en el video, cuando hablaba el sacerdote de la belleza, que mostraba, por ejemplo, un cuadro, pero también cuenta cualquier situación que te llame la atención. Pero lo importante es, como decía, el centro siempre debe ser Jesús. Jesús. Jesús y en todo aquello que ella sienta alegría, todo que nos trae, todo ese amor que nos invita, porque a través de Jesús es que vamos al Padre. Entonces, nosotros cuando hayamos conversado, podemos estar, hoy dice una misión de evangelizadora, no podemos estar más de 10, 15 minutos. ¿Cuántas casas tocamos? Muchas. Cuando llegamos de las chicas, sí, llegamos a un lugar donde vendían copas, que vendían sopas, que vendían de cuarto, nos sentamos, nos pusimos que vamos a venir por aquí y hablábamos después. Hiciste una oración y decidí el lugar. Y a partir de ese momento ellos nos abrieron la puerta. Entonces, pero a veces dicen, ¿eso cómo pasa? Eso pasa porque nosotros vamos primero a la puerta y no tenemos a si no tenemos oración por más fija, no puede avanzar. Este paso que es el pecado. Yo recomiendo que si en cualquier casa donde ustedes lleguen, observan alguna conducta que conduce al pecado, por ejemplo, como cuando fuimos a Misión Viviente, y había unos alcaldes para decir, mira, te vas a condenar porque quieras. No, jamás. Mira, Dios te ama, Dios quiere. ¿Y por qué te has matado de la mujer? Ellos pueden, inclusive, hay unos que decían, no, pero si usted es católico, no, aquí no, otros sí. E inclusive cuando estábamos en Misión Viviente que fuimos, había unos niños que comenzamos a hacerles unos juegos. Y ellos nos dijeron, nosotros no nos importa lo que hacen a los jóvenes, porque ellos hacen la pero siempre en oración, porque nosotros queremos, en ese momento que estábamos haciendo la consuela, como atraer a esos niños de esa realidad que es el pecado. Porque cuando vamos al segundo paso del peligro, cuando detectamos un pecado, por supuesto tenemos que decirlo. Y cuando tenemos un pecado, yo por lo menos la que más utilizo es esta, la de Lucas, que dijo Gloria. Porque el Padre bueno. Y de porque por más pecadores, quien dice, no, pero yo vine para acá, que yo soy un más grande pecador. Por más pecador que yo haya sido, allí tú comienza, busca la Biblia, cita, por eso que esto también es importante que tenemos, y lo podemos compartir. Porque tu pecado no es tan grande como el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Y por más que hayas hecho lo que hayas hecho, siempre va a haber cabida al tercer paso del budismo, que es la gracia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que yo cometí un grave pecado. Podemos hablarle de lo que la preparación, el examen de conciencia, reconocer que soy pecador, pero con la certeza de que el Señor le perdona. Y que desde ese momento le podemos decir, mira, es que hoy hay fiesta en el cielo, porque el Señor dice que cada vez que un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. Por lo menos mañana, yo utilizo esa frase mucho, porque a veces toca mucho, esa fiesta, ¿por qué? Porque se está convirtiendo, ¿no? Y entonces es como irlo relacionando con el tiempo, el día, el lugar. En estos días estábamos, yo como que vivimos que caminamos en la tarde y estamos chicos, que unos de ellos son evangélicos, otros son católicos. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y yo con mi cabeza y me dice, mira, ¿qué pasó? O sea, hablar. Entonces me dice, bueno, será que si usted tenía una y al día siguiente estaba con los años.
Porque a veces, sin pocas palabras, con lo que estamos observando, somos misioneros, somos evangelizados, a veces más convence el testimonio de vida que la palabra. Pero nosotros organizamos claro, eso convence más como hacía para Paz y Bien, San Francisco de Asís, que iba a recoger a evangelizar. El testimonio de vida es más convincente, la gente está bien y la gente no se olvida. Entonces, claro, lo importante es que ya le hemos hablado del amor de Dios, podemos verificar alguna situación de pecado porque nos pueden contar. En estos días fuimos a visitar a una persona de la que tenemos por vocación llevarle la comunión y llega la persona que dice, hermana, mi sobrino se suicidó. ¿Usted cree que él se va a salvar? No, pero la gente que se mata ya está en el infierno. Comenzar a hacer ese acompañamiento y ese anuncio del querigma de que sí existe la salvación. Yo le decía a ellos, Jesús, ¿cuántos apóstoles en la última cena de Cristo? Y sabía que uno iba a traicionar. Le negó la comunión hasta lo último. Y el sacerdote que han dicho, no se sabe qué pasó con él, porque a lo mejor, por esa actitud de darle cabida, por eso nosotros no somos quien para excluir ni en el grupo de apostolado, ni en la universidad, que a veces ni los que son docentes, no que sea la organización, a lo mejor es la organización, y allí el Señor va a hacer su obra, porque al más pequeño no va a hacer eso. Entonces nosotros tenemos porque nosotros tenemos que buscar el paso del Cristo, y eso no es que usted va a decir, mire, yo voy a decir, esto es un paso mental, eso usted tiene que saber. Primer paso, el amor de Dios, el segundo, el pecado, el tercero, la salvación. Dios te ama, quiere la salvación para ti y para ti. Esa señora que dice, yo que fui a punto que abandonó el trabajo para ir, mi hermanito. Vamos a orar por esa alma, porque esa alma tiene camino para Dios. Y aunque se te cae, gente que se ven cosas en la cabeza, que dicen, no, se ahogó. Ya, como que dice, está en las patas del infierno y llegué tú para jugar. No cumple. El amor del Señor en su infinita misericordia hasta el último momento. No sabía cómo, qué dolor tenía esa Claro, grande, hermano. Entonces, el tercer paso no se nos olvide del Cristo, la salvación. Y luego, cuando nosotros le hablamos de la salvación, que todavía tienes la oportunidad de comenzar, de hacer un verdadero cambio en tu vida, de adentro hacia afuera, una verdadera vida, ¿no? Un cambio de vida. Porque fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Y si leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay historia de personas que tenían una vida y luego cambió, porque dice el hermano de la samaritana. ¿Y cómo salió de ella? Si el Señor le dio el amor y todo ese proceso, ustedes ven que en la samaritana se va dando de lo que es el amor, reconocer el pecado, la salvación, que inclusive, como decía el hermano, ella decía que tenía 5 María, hasta lo reconoció, que para una persona ya hay un cambio en su corazón. Hay unas cicatrices que van sanando interiormente. Pero ¿cómo debemos nosotros en el cuarto paso? Fe y conversión. ¿Qué es la fe? Ahora no me quiero pero ¿qué es la fe? La fe no es campita, no es que yo venga a misa. La fe es una entrega total, real y plena a un Dios que se me está revelando. A un Dios que yo sé que por más pruebas que yo tenga, Él no me bendice. A un Dios que me envió su Hijo. Y por más que lo tal que pasa, Juan, gracias Señor por darle.
Y a veces me pongo a soltar el todo, porque no mucho explicarlo. Sí, porque es alegría porque algo bueno viene. Y entonces, porque yo voy, si yo tengo fe, como dice la canción, si tú tienes fe como un granito de mostaza, y la utilizo cuando voy evangelizando, porque como el granito de mostaza, y a veces nosotros, cualquier cosa, ¡ay, Dios mío! Ave María Purísima, si tú por favor te lo entrego. Porque a veces también dentro de los grupos amontonados, dentro de las iglesias, nos vemos, no debemos ser transparentes, dar fe. ¿Cómo? Ah, me pasó aquí, yo le mi Señor, no lo voy a cantar. Pues esta está loca, así, no por mi Señor. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en este cuarto de yo tengo fe. Yo tengo fe de que mi Venezuela pronto, hablar de política, viene un cambio tan grande que bueno, usted dirá, hermana, pero así, cuando nosotros todos y salgamos de nuestro corazón resentimiento, no vamos a jugar a nadie, como decía la palabra, no juzguen y no se la palabra, pero una fe que bueno, yo creo tanto en mi Señor, en lo que va a hacer con Venezuela, que Venezuela es el único país del mundo consagrado al Santísimo Corazón. Usted cree que tanta vigilia, tantas demostraciones, tanta oración, tanto llamamiento que a veces entre hermanas, ¿verdad? Y entre personas, matrimonios, y la cámara de ahora vamos a orar. Ah, pero voy a estar, o llegar a ese lugar, hermano. Cero política, no, cero política, no. Todos somos hijos de Dios. Que la pensión no me alcanza. Mira eso, entonces hermano, me está pero todo es como porque si me pone, claro, hermano, es esta pensión. No, está en vez de vos, entonces no va a haber conversión de esa persona. Y es tan importante hablarle y todo esto, porque el Espíritu Santo lo pone aquí. Antes del penúltimo, antes de crear comunidad, evidentemente que para crear comunidad y tener comunidades evangelizadoras y misioneras, hay que tener mucho Espíritu Santo, porque no es nosotros somos instrumentos de Dios, Dios nos envía, como lo decía el hermano. A partir del bautismo, todos estamos llamados a evangelizar, a ser profetas, a anunciar y denunciar. Pero eso depende también del amor que uno le ponga. Pero ¿quién nos da la fuerza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo recibimos en el bautismo con todos los dones. Y que luego mira confirmación. Por supuesto, pero que yo siempre debo hablar de los dones. Y a veces me corrimos en casa. Mire, pero usted sabe, me bautizaron. ¿Ya para qué? Mire, hermano, ¿qué pasa? Que el Señor me regaló un poco. Que tuvo que nos volvió a escapar. O sea, busca palabras coloquiales que esas personas, la gente de por allá de la comuna, que no quería que ahora están, no solamente de confirmación, sino de matrimonio. O sea, personas que van en esa vida sacramental. Pero tienen que ponerle sazón a la organización, porque si llega, mire, usted sabe que venimos del Padre Gabriel, no venimos de la misa, o porque eso ya para traerlo a la comunidad, o como le venía a decir que ahora tenía el Padre, que lo amo mucho y le gusta que mandar cantando, para mí. El Papa Francisco en la Evangelio decía que otro método en esa precisamente la alegría de que en su inicial decía nadie evangeliza como nosotros ni caminado. O sea, identificar la ley, nada, ¿no? Y entonces, Papa Francisco, tú no puedes fructificar, no lo puedes invitar a que está todo viendo si una persona todavía no hay una verdadera porque es que no va a venir. Perdiste tu tiempo, es preferible a veces otra vuelta, seguir y seguir hasta que, porque él dice todo para una verdadera utilización, para la libertad de 5 pasos. Primera,
que es familiar, que es lo que hay, acompañar después. Pero cuando primerizar e involucrarse para que luego puedan acompañar. Cuando vamos la primera vez, estamos primeriando, estamos observando cuál es la realidad. Estamos llevando la palabra de Dios, podemos llevar subsidio, como lo dijimos el hermano, cantar con alegría, invitando al coro, porque a veces uno descubre. Tocar por lo menos, ahora que lo estoy diciendo, los chicos que juegan mucho. Bueno, yo soy de Messi, pero ¿y por qué Argentina? Bueno, porque a mí me gusta el Papa Francisco, y el Papa Francisco hizo mucha encíclica, pero Messi mucho coro. Realmente estamos bien en serio. Tengo un niño que se está preparando para una confirmación especial, y es brilla. No, por el celular. Por el celular. No, es verdad. Es evidente. Y hablo de las encíclicas, de todo, y se está preparando para una confirmación especial. Ese niño de 21 años. Pero la alegría, como no le contar, y de que vamos a hablar hoy. Me dice, mami, cuando vengas el sábado te vienen con tu franela de Messi. Yo digo, pero no, porque yo sé que tú vas a venir con tu franela de Messi. Es por tu amigo, tu amigo. Nosotros tenemos que llevar siempre la alegría del evangelio, como lo decía el Pablo Francisco. Entonces, no podemos, me gusta, y a veces también, en verdad, el subsidio académico y para la comisión está muy bueno. Pero una de las cuestiones que yo obvio es, ok, nos identificamos, somos la otra, pero es que no es difícil, ¿cómo sería el juego? ¿Cómo vas a llegar a identificar y luego celebrar si todavía hay más con prioridad, involucrarse, acompañar, el acompañamiento? Yo acabo de dejar como que acompañamiento. Mire, ¿cuál es su enfermedad? Y tiene que ver si tu pueblo que hablamos con caridad, porque la gente le vamos sembrando la esperanza. Y hay que valerse de todo, valerse de todo, para luego poder justificar ese pecado. A veces yo digo, Dios mío, pero ¿por qué faltan? Bueno, es que necesitamos hacer más fuerte esta reflexión. O como lo decía, ya cerrando, nuestro Monseñor Raúl Llor. Monseñor Raúl Llor tiene un libro que ya, por supuesto, para los seminaristas y para los que van a ser sacerdotes, pero que tengo docentes, tengo catequistas, coordinadores, y métodos teológicos. ¿Qué dice el método teológico? Ver con parte. Si usted quiere tener un éxito, ya. Buscar una solución. Si yo no he visto la realidad, tu contexto, quiénes son los involucrados, qué estoy haciendo, y por eso es contigo. Y el profeta está llamado a acompañarme, que, ay, fíjate, y ya me olvidé porque la gente, ahí en ese cambio, como ustedes lo dicen, vinieron las hermanitas, Sara, la Paquita, y bueno, me fui con ella, porque bueno, ella venía y empezó. A veces nos enfrentamos por la misión. Y lo que hemos, así sea, el Papa Francisco del año 2022 habló de la religión. Ya de lo que está hablando, algoritmos de inteligencia artificial. Es más, en el primer libro, El Poder de Cristo hablaba. Él decía, tenemos que utilizar los nuevos métodos, como lo estamos utilizando, cuando se veía esto, a veces uno, nada más ridículo de ahora nos hablamos del celular, de la inteligencia artificial, que no es un que con mucha credibilidad, pero ahí podemos buscar de las nuevas situaciones. Los jóvenes les gustan mucho que le manden videos. Por lo menos este niño, yo le mando videos, y él me mandaba, tengo un video de tal cosa, lo escuché.
y él es ciego, pero se la pasa y le gusta, el niño es, bueno, le digo que después de la confirmación lo tendrán allá. Pero lo importante es que la realidad, buscar desde la palabra y desde las obras del ministerio, sin obviar la palabra directamente en nuestra vida. Misionero que no tenga bien, no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que estar desde la palabra, porque Cristo tiene el poder aquí en el interior y actuar. Siempre hay que buscar una solución. Y yo debo poder Pues que ya van a sacar, ¿verdad? Porque el tiempo va pasando. Y pasando rápido, ven acá, delante. Siempre hay unas láminas que complementan todo lo que se relaciona con el conocimiento de la fe y la palabra que se practique. De todas maneras, la otra se va pasando por el mundo. Pero fíjense, lo más importante acá es lo siguiente: ya nosotros tenemos una experiencia del lugar. ¿Verdad? Que ya esto se llama exacto, lo se llama el primer día. Ya hicimos una primera ocasión, ya hicimos, no funcionando. No sé si ustedes recuerdan la quebradita 1, la quebradita 2. Entonces, lo importante de la quebradita 2 es que son como 4 torres, si no me equivoco, y hay un centro. Y en el centro siempre hay un planicie. Entonces la propuesta es que se plantea y el padre dijo consulta, si todos están de acuerdo. Si todos están de acuerdo, la podemos hacer así. Entonces, ahorita de que son edificios muy altos y conocidos que muchas veces las personas se cierran y no abren. Así que ya plaza. Y el padre hacerlo en 2 momentos. El primer momento llegar con el servicio de alimento en el lugar donde se hace una misa, hacer lo que es un museo público en voz alta, de manera tal que todos estén atentos, de esta manera abran puertas donde hay que ver el mensaje. Y luego todo el grupo se queda abajo haciendo la intercesión del servicio y otros subimos. Y comenzamos de arriba hacia abajo. Y de esa manera trabajamos que el dice el padre no va a poder estar durante todo el momento, sino que va a estar en la primera parte y que pueda hacer ese anuncio de lo que está diciendo. Entonces la propuesta es que la oportunidad de terminar todo el tiempo de la manera coordinada y de la manera un poquito más práctica, más sencilla y más Una pregunta, si no vamos a subir o va por el edificio, por apartamento. claro, un grupo, la idea es que exactamente, ¿verdad? Lo que pasa en la zona, que pasa en la zona de muchos santeros, y claro, obviamente no, los bancos no van a venir, o es que sea no se sabe, pero la idea es que sea una institución público de la manera que en la mente y la persona actúen y hagan acuerdo de la idea. Pero en la anuncio público, para que quede como eco, nosotros lo hacemos en la acompañamiento, porque dice nada, que se comienza, ahí se ya se comienza, en diciembre, por lo general, y se comienza una vez aprendido, no se le dice, es un conocimiento que creemos. Y ahí se van los puntos. Entonces, ¿cuál es el punto de que va a un abril, que puede ser, y comenzarle a dejarle una zona para que la misma zona comience a ser una comunidad, pase a ser una comunidad. Y es una comunidad que todos tratan de reunirse, empezó una vez a la semana, y es como que yo también párrafo o si lo que quiero para que valgan más límites. Esa es la propuesta que planteamos. Yo les decir que yo pienso escuchando esto, ¿verdad? Es importante el anuncio de la visita a las aportaciones. Y yo también me parece hermoso. Pero que sucede, ya venimos de haber pasado la noche en oración, ¿sí? Porque pienso que justamente también lo tenía aquí apuntado. Orar para inclusive con un ayuno antes de estar accedido, ¿verdad?
como ya se va a ofrecer también la vigilia por el fruto de esto, me parece maravilloso que vaya el padre, que damos el primer encuentro allí, que el padre haga un primer anuncio, pero que el padre se revire con el servicio, para poder visitarlo, porque somos pocos y tenemos que tratar de llegar, de llevar el anuncio. Entonces, como yo ya confío en la oración de toda la noche, que también se va a ofrecer por esto, más la presencia del Padre Santísimo en un principio, pues ya, en otro momento que haya muchos más organizadores, quedamos con una parroquia grande, una parroquia funcionando, pero en este momento somos 15 personas que a lo mejor se puede poner algún palo para estar escuchando arriba los corazones, que sean 15, 20 personas y son 3 torres. Yo sugiero comenzar con lo que dice el Padre maravilloso para iniciar, pero y nosotros visitar nuestros hogares. Es lo que yo quiero. Y con respecto al segundo aspecto, yo todavía no llevaba ninguna imagen, porque tenemos que ir haciendo un poco lo que explicamos bien poco a poco, ¿verdad? Estamos mediando, que vamos allí, que voy a tratar de negocio, que tenemos que ver qué le ponemos así, a qué nos encontramos y ese punto de validar. Bien. Ya finalizando, ya falta que me están planteando la propuesta. Y bueno, estaba diciendo que Me parece bueno la idea porque no vemos ir preparando el terreno y luego ya más tiempo hacer la programación porque de alguna manera le digamos la función de y poder la vacunación. agradecemos que recibimos con mucho gusto que eso vaya con el servicio, una propuesta, en un principio y hacer allí una mención mineral. Pero después, todo a visitar la lugar, porque ya la preparación, la oración previa, el día de una familia que empezó a hacer por esto, ya bueno, tengo una preparación, ¿verdad? Con esta intención, ¿verdad? Con el fruto de esta misión, y luego que con su presencia y el santísimo, nos da la bendición y ustedes ya regresan con los hijos y todos los que estemos, nos queda poder ir al lugar, ¿verdad? Tocar la puerta donde podamos, que queremos procesar la hora. Bueno, la misa que yo requería, la misa de 7. Perfecto. Bueno, la misa estoy. Podemos llevar la panela de todos usando la panela de Virgen del Valle, una panela que sea también ya un testimonio, ¿no? Una panela 27, al final, Menos la de carne rendiles. yo no dije La de carne rendiles con cero. Lo podéis meter con un montón de recursos, pero vamos a tener sí, pero si tienen una chance, podemos planificar. La identificación, buena identificación que tenga luego la parroquia, el nombre, pero no sé si va a dar chance de Lo que vas a hacer y la próxima podemos, porque ya hay. claro, empezar a pensar. O cada vez que más personas. Bueno, cada vez haciendo esto, talleres, formación y formar y actuar. Sí, así es. Entonces sería bueno que dijera más o menos cómo se sintieron, si todo lo que hemos hablado lo conocen, ¿verdad? Pero sienten que más o menos con estas herramientas que hemos compartido hoy, sí podemos, sí, han sido más ideas. Más ideas. Yo no sé ni lo que voy a hablar, pero en ese momento, ¿verdad? Tengo que imaginar. Ella tiene fe. Voy a decir que Jesús te ama, Dios te ama, María te ama, Ella tiene fe. Para que sepamos qué cita se va a compartir con cada hogar. Y recordar que siempre, cuando sea la cita que se elija, siempre hay que relacionarlo con el carisma. El carisma es la semana que lo hablamos ahorita. Claro que el carisma no se ve Cristo, sea cual sea la situación, puede agarrar la Biblia y la pasar donde quiere. Pero usted agarre lo que usted habla y siempre lo tiene que funcionar con el carisma, porque esa es la base. Esa es la base de la buena noticia, de la evangelio.
Y toda la Biblia tiene su centro en Cristo, o sea que de toda la Biblia uno siempre, de alguna manera, se puede relacionar con el interior de Cristo. Claro, puedo tener como preparado algo, ¿verdad? O sea, no llegar a ser como, o sea, lo que digo ahorita, mismo la sala, pero eso es medio broma, medio serio, o sea, se puede hacer, pero no hay que quedarse uno para, ¿no? O sea, pero siempre que lo importante es que sea lo que sea, de la palabra de Dios, sea lo que sea, de la situación que nos encontremos allí, cada casa, si de repente estamos en una casa y te dice, mira, aquí mi mamá mató a mi papá, mi abuela violó a mi hijo, y bueno, se me está cayendo la casa, yo tengo cáncer y me voy a morir de bien. Lo que sea que te diga, tienes que darle una buena noticia de Evangelio, una noticia de Cristo. Dios te ama. Lo que sea, tienes que hablar de Cristo, tienes que anunciar la esperanza y el amor de Dios. O sea, que lo que sea que te encuentres, tú tienes que responder con Cristo. No, quedarnos en simplemente, bueno, ¿qué voy a decir? Porque ya te interesa lo que tenemos, no tenemos trabajo de eso, pero el cristiano tiene que vencer, o sea, el cristiano siempre tiene que dar un plus. O sea, si te da un limón, tiene que ser, no solamente limonada, tiene que ser limonada y papel y hacer lo menos posible. ¿Y qué te da eso? O sea, lo que sea que te encuentres, tienes que responder con Cristo, y con el amor de Cristo, y con tu propio testimonio también. Así que, o sea, puedes ahí compartir. Bueno, sí, yo también pasé tal cosa, algo similar, o a alguien le pasó algo similar, y mira cómo yo o como que me levantó bien, porque sea, pero bueno, te basas en la Biblia, lo que quieras, pero siempre es dar el mensaje de que Cristo es el que nos salva. No es mira, puede ser que no tengas desahuciado, puede ser que no tengas plata, puede ser que estés en la peor situación del mundo, pero siempre Cristo tiene una salvación para ti. Cristo siempre te puede salvar. Y Cristo te quiere dar, no solamente a sacarte de un problema, sino que Cristo quiere darte la plenitud de la felicidad, la plenitud de la vida, la plenitud del amor, de la gracia. O sea, quiere darte algo infinitamente más de lo que te puedes imaginar y de lo que te puedes pedir. Entonces, merece empezar, tenemos que compartir de una u otra manera. Hacer una oración con las personas, hablando, compartiendo, anotando un número de teléfono, no sé, mira, vamos a ver cómo te ayudamos, vamos a ver. Pero vamos a seguir gente que no está ni bautizada, gente que no sabe lo que es un sacramento. Pero para eso estamos ahí. Bueno, para las personas que se bautizan puede ir para el cielo, si no se bautiza, pero es un desgraciado que la Bueno, padre, como el día que fuimos a la misión vivienda y estaban los niños ahí en la misa que usted celebró y hubo unos que querían comulgar, entonces le pregunté que si habían hecho la primera comunión y el niño decía que no, que cómo era eso. Le digo, dile a tu mamá que te lleve a la iglesia Virgen del Valle. Entonces no sé, claro. Y que nos dé la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo sobre cada uno de ustedes, sobre las personas que compartirán esta misión, las que se encontrarán, que los acompañen siempre. Pueden vivir en paz. Gracias. Vamos a ir.